¿Qué inquietudes tienen? Profe, una preguntita. Es que usted en el taller puso una nota sobre, permítame un momentico, dice aumentar los ingresos, el múltiplo de 10.000 o los dos últimos códigos de estudiantes. No le entendí muy bien esa partecita. Dice aumentar los ingresos, el múltiplo de 10.000 a los dos últimos de código de estudiante. O sea, lo que yo le iba a preguntar por ejemplo, en el caso suyo, ¿cuál es el código, los dos últimos códigos de estudiante? 48, profe. 48. Entonces, 48 por 10.000 da 480.000. Entonces, la idea es que usted a los ingresos que dice más le hubiese agregado 480. Significa que a sueldos usted va a trabajar 95 millones 800 o 932.650. A cada uno de estos valores le iría adicionar 480.000, que es el múltiplo de 10 de los dos últimos dígitos. Por ejemplo, si alguien termina en 50, entonces ya esa persona le adicionaría a los valores de ingresos, le adicionaría 500.000 pesos. 50 por 10.000, pues daría 500.000. Ah, ok, profe, ¿Sí? muchísimas gracias. ¿Qué otra inquietud? Bueno, pues tocó así voluntariamente. Iniciamos por Albanelli. ¿No está? ¿Se fue Albanelli? Profe, yo sí tengo unas preguntas. Listo. Pues entonces empecemos a revisar. Profe, pues tengo duda con lo de la venta del vehículo y de la casa, con lo de las libranzas por préstamo y con la donación a la Universidad Surcolombiana. Sí. ¿No más? ¿Solamente esas? Sí, yo creo que más, profe. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir el formulario renta personas naturales 2019 y lo vamos a tratar de irlo. Primero tenemos que, algo importante, alguien hizo algo que se llaman anexos de la declaración de renta. ¿Qué son los anexos de la declaración de renta? Como su nombre lo dice, son información que soporta una declaración de renta. Como ustedes pudieron ver, la declaración de renta, la declaración de renta es muy general. O sea, esa declaración no va como respecto a valores detallados. Entonces, permítame, voy a abrir la declaración de renta del 2000. A ver si me baja la renta del 2019. Entonces, primero que tiene el formulario. Alguien que me diga qué es lo primero que tiene el formulario ya en la parte de licenciamiento, que no la ha podido. Profe, el 210. ¿Qué es la primera parte de la declaración? El año, Sí, el 210, sí, señora. el año como el punto número 1, tiene el número de formulario, el número de identificación tributaria, los apellidos, el primero, el segundo, el nombre. Espera, profe. Ay, se bajó. Actividad económica tiene también, La dirección, patrimonio.
el código de dirección seccional, el número del formulario anterior, la fracción del año grabable del año anterior, en este caso sería el 2018, y si es beneficiario de algún convenio para evitar la doble tributación. Correcto. Ana María, felicitaciones. Por ahí vi Gracias, profe. que su primo, ¿es primo? ¿Hermano? Primo hermano. Su primo hermano. ¿Sí? Gracias, profe. Pero los demás estaban preguntando por qué. Denos la noticia. Es el nuevo vicerrector administrativo de la Universidad Surcolombiana. Claro, Juan Camilo. Viernes. Sí. Se posesionó como nuevo vicerrector administrativo. Sí, bueno, compañeros. Entonces, ¿visualizan en estos momentos la pantalla? Voy a vamos a delegar a una monitora, por favor, que sea la que me tenga interlocución con esa persona, porque ¿quién dijo yo? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Listo, ¿con quién? Bueno, Ana María, si quiere, me voy a estar en contacto con usted para que entonces, por favor, usted tenga su micrófono abierto y estemos para yo estarle preguntando a ver si estoy bien enfocado. ¿Listo? Entonces, por favor, visualizan ahí. Quiero visualizar el formulario 210. Ana María, ¿lo visualiza? Sí, señor. Listo. Entonces, voy a hacer una pequeña presentación del formulario 210. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es el formulario de declaración de renta y complementario personas naturales. Ojo, este formulario es para las personas naturales. Ya saben que el formulario 210, personas naturales, formulario 110, personas jurídicas. Este formulario es para las personas naturales, pero con una característica, que sean residentes y las sucesiones de los causantes que sean residentes en Colombia. Significa que si esa persona se considera natural no residente, tiene que liquidar el formulario 110. ¿Me escuchan normalmente? Sí, señor, profe. Sí, señor. Perfecto. Entonces, aquí donde dice año, en este caso sería año 2019. Este es el formulario que dice fracción 2019. Pero el formulario 2018, ya lo había mencionado anteriormente, todavía no ha salido el formulario 210 para renta personas naturales año grabable 2019. Entonces, el próximo va a decir 2019 y fracción para año 2020. Los datos de la declaración o los formatos siempre en datos del declarante. En este caso, pues va a ser el NID con el dígito de verificación. Primer apellido, segundo apellido, nombre, dirección de la seccional. La dirección seccional del Huila es 13. Eso depende de qué municipio, o mejor, de qué departamento esté presentando la declaración. En estos momentos usted puede presentar la declaración de renta en cualquier sitio del país, porque como ya se presenta virtual, entonces no tiene ningún problema y o se puede efectuar el pago en cualquier entidad financiera del país. Anteriormente teníamos ese problema. Hace unos 10 años la declaración se tenía que presentar en un banco de la misma ciudad. Significa que usted no podía hacer una declaración de renta de una persona que estuviera en Bogotá y presentarla en Neiva. Tenía que presentarse en Bogotá. Ahora lo importante es a qué código de la dirección de seccional pertenece. Por ejemplo, Huila es 13,
Si quieres, Bogotá tiene 32. O sea, cada departamento tiene un código de dirección. Es muy importante. ¿De dónde sale esto? Pues del RUT. ¿Sí? La próxima clase voy a hacer un ejercicio de cómo entramos a la página y aprovechando la virtualidad, cómo se trata como de diligenciar la declaración de renta de forma real, ¿cierto? Cogiendo un ejemplo. Código de la actividad. Eso depende de la actividad que esté registrada en el RUT. Algo importante, aquí hay que colocar la actividad principal. ¿Y cuál es la actividad principal? La actividad que más haya generado ingreso en ese periodo. Una persona puede tener varios ingresos, como ustedes ya lo vieron, puede ser comerciante, puede ser asalariado, puede ser profesional. Entonces, hay que determinar cuál es la actividad principal, cuáles los ingresos o cuáles de esas actividades generan mayores ingresos para colocarla como una actividad principal. Aquí también aparecería si llegamos a hacer una corrección o algo. Como ustedes observan, la primer cuadro, la primera sección que tenemos es patrimonio bruto. Deudas, patrimonio líquido. Patrimonio bruto, ¿qué es? Pues el total de los activos. Deudas, pues no es más que el pasivo. Y el patrimonio líquido es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Significa que en estos tres cuadros se va a colocar que el estado de situación financiera del contribuyente a valores fiscales. Importantísimo, aquí es a valores fiscales, no a valores comerciales, ni solamente a valores fiscales. Chicos, como estamos aquí en una clase, no es una conferencia, por lo tanto, si alguien tiene alguna duda, está autorizado para interrumpir, no hay ningún problema. Si alguien tiene alguna duda, pregúntenla de una vez. Esto no es una conferencia, esto es una clase, digámoslo así, un acompañamiento, entonces los que quieran tengan alguna duda, perfectamente pueden interrumpir. Entonces, profe, una pregunta. Señora. Esto, cuando ya cuando o cómo me tomo esos activos que ya salen de las ventas, o sea, que ya no me pertenecen al activo, sino que los vendo. Ejemplo, tengo la propiedad en el activo, pero la vendí. Pues usted me lo acaba de decir, Ana. Usted ya, ¿qué pasa si usted vende un activo? Pues sale de su activo. Significa que eso ya no está dentro de sus activos. Pero se tiene que presentar dentro de la declaración en algún índice. Claro, sí. Permítame y ya vamos para allá. Sí, claro, usted tiene toda la razón. Pero ya usted no lo va a colocar dentro de los activos porque los activos son los bienes que usted tiene a esa fecha. ¿Sí? Pero okay, ya le explico dónde lo vamos a ir colocando. Entonces, en primera instancia, lo que tenemos que hacer es el patrimonio, ¿sí? Colocar un patrimonio, colocar unas deudas y colocar. ¿De dónde sale esto? De los estados de situación financiera. Si el contribuyente lleva contabilidad. Si no lleva contabilidad, compañeros, ustedes lo que tienen que hacer es un anexo. ¿Y qué es el anexo? Ya hacer una relación de... Porque como ustedes observan, aquí colocó un valor, 100 millones, 200, pero usted tiene que hacer la relación de cuáles son los bienes que va a colocar aquí, en este reglón 29. En el taller dice Federico, ya dan los ingresos, descuentos, activos, pasivo. Aquí tiene unos activos, caja, inversiones, banco, fondos de inversiones, apartamento, finca, casa, vehículos. Eso significa que usted tiene que empezar a determinar cuál es el valor de los activos. Por lo tanto, ustedes deben hacer el anexo. Bueno, entonces vamos a mirar, abramos como no tenemos un formato, pues entonces hagámoslo. Entonces hagamos un formato. Lo más lógico es hacerlo en
Excel, ¿no? Ah, pero hagamos una cosa mejor. Entonces, lo que nosotros tenemos que colocar es la presentación es como usted lo quiera. Aquí no hay norma tributaria que diga que el anexo tiene que ser de tal forma. No, usted lo puede hacer como usted lo desee. Entonces, usted ya coloca los datos del contribuyente, ¿sí? El nombre del contribuyente. Puede colocar anexo de patrimonio y empieza a colocar los valores. Entonces, activos. ¿Cuáles activos tenemos nosotros? Caja. Entonces, ¿qué valor tiene el contribuyente? Caja, 4.125.000. Entonces, usted lo va colocando. Inversiones. Aquí es donde empezamos ya el tema. Las inversiones. Dice que el valor nominal es de 42 millones y el costo de adquisición es de 75 millones de pesos. Entonces, ¿cuál de los dos valores debe colocar? ¿El valor nominal o el valor de adquisición? ¿Cuál es el valor nominal? Pues el valor nominal es el valor por el cual se suscriben las acciones. Por ejemplo, digamos que usted tiene una sociedad y la sociedad emitieron acciones por 100 pesos. Eso significa que cada acción vale 100 pesos. Pero puede ser que la sociedad sea de, por ejemplo, un laboratorio y que gracias a la situación que está viviendo esa empresa está trabajándole por la vacuna, significa que esa acción ya no vale 100 pesos, esa acción puede valer 1.000, 2.000, 5.000 pesos esa acción porque la sociedad se ha valorizado. Entonces, en la parte de inversiones pueden manejar varios valores las acciones, valor nominal, valor de mercado o valor intrínseco. En este caso, las normas establecen que para las inversiones, pues usted lo va a colocar a valor de adquisición. Permítame, yo voy a tratar de hacer algo. Voy a ver si tengo esto, sí. Ana María, ¿me está viendo el Excel? Sí, señor. Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces, si yo estuviera haciendo el anexo, pues quitaría todos estos valores y empiezo a colocar caja, 4 millones. Inversiones, 75 millones de pesos. Bancos, 7.250.000. Fondo de pensiones voluntarias, 15 millones de pesos. Apartamento, 145. Entonces, aquí empezamos nosotros a mirar. Valor fiscal, ¿no? ¿Cuál es el, dice, valor comercial? Nosotros tenemos que colocar ese el valor fiscal. ¿Y cuál es el valor fiscal o el valor patrimonial de los bienes? El de la escritura pública. El de la escritura pública, sí señora, puede ser. O el catastral, ¿no? Bueno, es el mismo, ¿no? Puede ser el de catastral. Sí. No señora, no necesariamente tiene que ser el mismo. Por ejemplo, yo puedo decirle a Ana María, necesito que voy a vender cómpreme el apartamento. El apartamento está evaluado en 190 millones de pesos. Y usted me lo compra por 190 millones. Pero usted dice, no, es que yo no quiero pagar tanto impuestos. Hagamos escritura por 150 millones. Entonces la escritura la corremos por 150 millones. Obviamente que no es lo normal ni es lo más adecuado, ¿sí? Pero en la práctica lo hacen muchos. Pero el catastro, el valor predial de ese apartamento puede ser de 70 millones de pesos. Observen que el valor catastral es el valor por el cual uno paga el impuesto predial. El valor por escritura es por el valor de adquisición.
Entonces, hay que diferenciar, no necesariamente el valor de la escritura es el valor catastral. ¿Por qué valor debo declarar los bienes inmuebles? Entonces, alguien diferente a Ana María, leamos el artículo 177, por favor. Dice, los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad deben declarar los inmuebles por el costo fiscal determinados de acuerdo con lo dispuesto en los capítulos 1 y 3 del título 2 del libro 1 de este estatuto y del artículo 65 de la ley 75 de 1986. Perfecto. Entonces, mire, compañeros, perdona, Tranquilo, profe. compañera. Dice que el valor patrimonial de los inmuebles tiene que colocarse, el valor patrimonial de los inmuebles es el valor de los que estén obligados a llevar contabilidad, es el que esté en los, declarar los inmuebles por el costo fiscal. Entonces necesitamos saber cuál es el costo fiscal, ¿cierto? Entonces, ahora miramos el artículo 69 del Estatuto Tributario. Profe, ¿esto se hace solo con el valor comercial? El valor comercial no, es que tenemos que determinar, el valor comercial no nos interesa en la declaración de renta, por eso tenemos que determinar cuál es el valor del bien para colocarlo en la declaración de renta, ¿sí? Ya que hizo la pregunta, ¿me lee el artículo 69, por favor? Ahí está en la pantalla. O alguien que lo lea. Determinación del costo fiscal de los elementos de la propiedad, planta y equipo y propiedades de inversiones. Modificado para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el costo fiscal de los elementos de propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad será el precio de adquisición más los costos directamente atribuibles hasta que el activo esté disponible para su uso, salvo la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta en el caso que le sea aplicable. Perdón, listo, señorita. Dice, adicionalmente, harán parte del costo del activo las mejores reparaciones, mayores inspecciones que deban ser capitalizadas de conforme con las partes con las técnicas contables y que cumplan disposiciones de este estatuto. Ejemplo, si la persona está obligada a llevar contabilidad y compra una casa en 150 millones de pesos para montar su oficina, pero para poder montar esa oficina tiene que hacer unas remodelaciones, cambiar el piso, cambiar el techo, y esas remodelaciones le valen 50 millones de pesos. Entonces les pregunto, ¿cuál es el costo fiscal de esa casa? Profe, ¿puede repetir, por favor, que se cortó tantico? Una empresa o una persona obligada a llevar contabilidad compra una casa en 150 millones, la escrituró por 150 millones, pero le hizo unas remodelaciones, le hizo unas adecuaciones, le cambió el piso, le colocó cielo raso, le hizo otras adecuaciones y esas adecuaciones valieron 50 millones. Entonces significa que la casa la compró por 50 y le hizo unas adecuaciones por 150 y hizo unas adecuaciones por 50. ¿Cuál es el costo fiscal de esa casa? Profe. Si tiene cómo soportarlo serían 200, ¿no? 200 millones de pesos. Señor. Profe, pero no era que tenía que ver la necesidad y la causalidad, necesidad, proporcionalidad y causalidad, y esto se le descuenta por haber arreglado un bien suyo. No, porque lo que usted me está diciendo es para los costos o gastos, pero como aquí el mantenimiento, la adecuación que está haciendo la casa se va a colocar como mayor valor del activo para poderlo, por eso dice la norma,
hasta que el activo esté disponible para su uso. Usted compra una casa en 150, pero esa casa todavía no está para el uso porque usted tiene que adecuarla. Entonces, todo lo que usted utilice para adecuar esa casa se toma como mayor valor del activo. Recuerda por allá cuando vimos activos que el activo era todo el valor de las compras más las mejoras y todas las adiciones que se le hagan al inmueble. Entonces, aquí es lo mismo. Si usted compra la casa en 150 millones y la adecúa y las adecuaciones le valen 50 millones, significa que su costo fiscal es por 200 millones de pesos. La adecuación es que le haga a toda esa casa para ponerla en funcionamiento. Este sería el costo fiscal para alguien que está obligado a llevar contabilidad, ¿sí? Por eso es importante aquí, quién está obligado a llevar contabilidad y quién no está obligado a llevar contabilidad. Para los obligados a llevar contabilidad es el valor de los de costo de adquisición más todas las erogaciones para ponerlo en funcionamiento. Muy importante eso, para los obligados a llevar contabilidad. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Ahora vamos a mirar el valor patrimonial de los inmuebles para los no obligados a llevar contabilidad. ¿Qué dice para los no obligados a llevar contabilidad? La niña que me estaba leyendo, la señorita o señora. Señorita. Leisa. Leisa. Bueno, dice, los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad. No No, perdón. obligados. Los contribuyentes no obligados a llevar libros de contabilidad deben declarar los inmuebles por el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal, el autovalúo o el avalúo catastral actualizado al final del ejercicio, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de este estatuto. Las construcciones o mejoras no incorporadas para efectos del avalúo o el costo fiscal del respectivo inmueble deben ser declaradas por separado. Listo, perfecto. ¿Qué está queriendo decir con esto? Y aquí es muy importante, compañeros, cuando usted está haciendo una declaración, y ya lo he mencionado y lo sigo repitiendo, no es lo mismo hacer una declaración de alguien que esté obligado a llevar contabilidad a alguien que no esté obligado a llevar contabilidad. Si esa persona está obligada a llevar contabilidad, significa que la casa, el inmueble se toma por el costo de adquisición más todas las mejoras. Pare de contar. Mientras que el no obligado a llevar contabilidad, ojo lo que dicen, deben declarar el inmueble por el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal, el avalúo o el autoavalúo catastral autorizado. Entonces, ejemplo, esa persona que compró la casa por 150 millones y le hizo unas adecuaciones por 50 millones, significa que el primer año, si está obligado a llevar contabilidad, en el primer año, entonces mira, vamos a hacer un cuadrito aquí en el cel para que entenderlo mejor. Compra la casa. Hay que utilizar esto como tablero. Por 150 millones de pesos. ¿Alcanzan a ver, Ana María? Sí, señor. Sí, profe. Hizo unas mejoras por 50 millones de pesos. Total, entonces sería 200 millones de pesos. Digamos que esto lo hizo en el año 2018 y esta persona está obligada a llevar contabilidad. Sí, contabilidad. En el 2019, ¿por qué la valor la va a declarar? Digamos que el avalúo de esta casa en este año fue por 135 millones de pesos. Esta persona obligada a llevar contabilidad, ojo, ¿por cuánto va a declarar su casa? Por 200 millones de pesos. En el año siguiente, el avalúo vale 175 millones de pesos. ¿Por cuál valor debe declarar la casa? Por los 175. Por los 200 millones. Porque, ojo,
sí está obligado a llevar contabilidad. Ah, sí, ¿Sí? no estuve. Sí está obligado a llevar contabilidad. En el año 2020, esta casa vale 215 millones de pesos del avalúo. ¿Por qué valor tiene que declararlo? Todo por el costo de adquisición. ¿Sí? Entonces, observe, lo obligados a llevar contabilidad por su costo de adquisición. Él no lo va a comparar con avalúo. Observen que el artículo dice, deberá declarar el avalúo por el costo fiscal. Y ya vimos que el costo fiscal, ¿cuál es él? El valor del costo de adquisición, costo de precio de adquisición, más todo lo atribuible al inmueble. Aquí no dice se compara con el avalúo. Entonces, esto es para los sí obligados a llevar contabilidad. Si esta persona no está obligada a llevar contabilidad, no lleva contabilidad. ¿Sí? En el año 2018, esa persona, ¿por qué valor debe declararlo? Ojo lo que me dice la norma, y volvamos a leerla. Los no obligados a llevar contabilidad o libros de contabilidad deben declarar el inmueble por el mayor valor Del costo. entre el costo adquisitivo, el costo fiscal, el avalúo o el autoavalúo catastral, con las mejoras o incorporadas. Entonces, para el ejemplo que estamos haciendo, para el 2018, Profe, él tiene que comprar, señora, qué pena. O sea que solamente para los que no están obligados a declarar, a eso simplemente la a única llevar diferencia es que, contabilidad. perdón, sí, a llevar contabilidad, simplemente la única diferencia es que se le suma el autoevalúo, no más. No, no, señora, lo compara. Perdón, eso lo compara. Entonces, mira, aquí qué vamos a hacer. La casa la compré por 150, le hice una mejora por 50, el total de la casa es de 200 millones. Debo comparar el costo de adquisición por el avalúo o autoavalúo. ¿Cuál de los dos es mayor? 200 millones. Entonces, en el año 2018 la voy a declarar por 200 millones. En el año 2019, el año pasado la declaré por 200, pero el avalúo vale 175. ¿Por cuánto la voy a declarar? Por los 200. En el año 2020 tiene de 200 millones, tiene un avalúo de 215. ¿Por cuánto la voy a avalar? Por Los 215. los 215 millones. ¿Sí? Entonces, observen que lo no obligado a llevar hay que compararla. Pero digamos que el valor comercial, aquí el valor comercial sean de 250 millones de pesos. Aquí es de 275 millones de pesos. Aquí es de 300 millones de pesos. Este valor comercial sirve para tres cosas: para nada, para nada y para nada. Para determinar el avalúo. Significa que esto no me sirve para determinar el valor patrimonial del inmueble. Tengan en cuenta que aquí los valores comerciales no interesan por ahora, ¿sí? Por lo tanto, en el caso que estamos haciendo, el apartamento no lo voy a declarar por 145. Tengo que ir a mirarlo y aquí me dice que el valor catastral del apartamento en el año 2019 fue de 102 millones 500. Entonces yo lo voy a declarar por 102 millones 500. La finca dice que vale 300 millones, pero el valor comercial no me sirve, no me importa. Me voy a mirar cuánto vale el valor catastral de la finca. Vale 125 millones, de 125 millones de pesos. El de la casa que tengo arrendada, ¿cuánto vale el de la casa que aquí dice que 252? No me sirve. Aquí tengo que declararla, ¿por qué? Por los 154 millones. ¿Me hago entender? Por eso aquí coloco el valor catastral.
este valor arrendado, vehículo. El vehículo, los bienes muebles, dice la norma que se declara por el avalúo. Perdón, qué pena, por el valor de adquisición. Entonces, este vehículo se declara por los 70 millones de pesos que se compró, independientemente que el valor de Fasecolda o el avalúo sea 45 millones. Los bienes muebles, esos a diferencia de los bienes inmuebles que si se comparan con el avalúo, los vehículos se declaran por el valor de adquisición, en este caso por los 70 millones de pesos. En ese orden de ideas, el total de los activos es de 553 millones. Los pasivos no tienen problema, se declaran por el valor que son, ¿sí? Y entonces ya colocan ustedes el patrimonio. Entonces el pasivo, esto no me sirve. Entonces, total pasivo y entonces el patrimonio, ¿de dónde sale el patrimonio? Total pasivo, total activo. Pues aquí quedaría que patrimonio líquido. ¿Cuál es el patrimonio líquido? Activo menos pasivo. Eso significa que, compañeros, ya diligenciamos los 3 primeros espacios de la declaración de renta. ¿Sí? Ya llenamos el patrimonio bruto, que son 556 millones, las deudas, que son, ¿sí ve? Ya uno viejito se le olvidan las cosas, 122 millones, y el patrimonio líquido 431 millones. Esos valores vienen aquí, en esos 3 primeros renglones. Y usted ya hizo el anexo de la declaración. Este es el anexo de una relación detallada de los bienes. Obviamente que en la práctica esto es mucho más detallado. Inversiones. ¿Qué tipo de inversiones? Entonces ustedes colocan acciones en la sociedad número tal, apartamento en la calle número tal, matrícula inmobiliaria número tal, comprado a tal persona, casa, vehículo de placa número tal, modelo tal, serie tal, si lo fue comprado recientemente, comprado en el año tal. Obligaciones financieras, pasivo con el Banco de Occidente, crédito número tal. Entonces usted ya lo discrimina detalladamente. ¿Para qué? Para quien revise el anexo pueda determinar específicamente, digámoslo así, esto es ya como las notas resumidas de un. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna inquietud? No, señor. ¿Alguna inquietud, compañeros? Bueno. Todo claro. Entonces, ahora seguimos con la cédula general. ¿Qué dudas tienen con respecto a la cédula general? No, creo que no voy a detenerme mucho en estos momentos, pero ¿qué dudas tienen con respecto a la cédula general? Profe, esas retenciones en la fuente de salario. ¿Cuáles? ¿Las que aparecen por acá? En descuentos laborales, sí, la número 18. Retención en la fuente por salarios, correcto. Listo. ¿La retención en la fuente qué es? Monto anticipado de los impuestos. Entonces, esta retención en la fuente, bueno, hagamos una cosa, les voy a explicar todo el formulario para que logramos entenderlo. Aquí los ingresos por renta de trabajo, pues van a colocar ustedes lo que la persona reciba por asalariado o por honorarios. Ingresos por renta de capital, por arrendamientos. Ingresos por renta no laboral, pues ya lo determinan. Aquí colocan los ingresos no constitutivos. Devoluciones. Aquí hacen la depuración de la cédula general. Ingresos, costos y las deducciones. Cédula de pensión.
la misma depuración. Cédula de dividendos y participaciones. Renta líquida, ¿sí? De entidades no controladas en el exterior, pues eso más que todo corresponde cuando hayan matrices, filiales subordinadas, que en este caso. Ganancia ocasional. Entonces, si nos vamos aquí, aquí tenemos sueldos, cédula general, cédula general, cédula general, pero esto sería ¿qué? Esto es cédula general, renta de trabajo, renta de trabajo. Esta es cédula general no laboral, rendimiento, cédula general, renta de capital, honorarios profesionales, ¿cómo le estamos tomando? ¿Laboral o no laboral? ¿Cuántos empleados tiene? Tiene 2 empleados por un año. Ah, listo. Significa que es cédula general no laboral. Dividendos. Esto es por la cédula de dividendos. Arrendamiento, cédula general, capital. Venta de vehículo, adquirido en el año 2016. Lo vendieron por 68 millones de pesos. Esto es una ganancia ocasional. Profe, esa ganancia ocasional. ¿Cómo? Profe, es que ahí tengo una duda. ¿Ese mismo vehículo no es el que está en el activo? No, señora, porque ese ya se vendió. Dice vendido en el año, vendido. Significa que no está dentro de los activos. Ya no es un activo. Profe, ¿Sí? ¿y ahí cómo me tomo esa ganancia ocasional? ¿Por todo el valor? Listo, ya voy para allá, correcto. Entonces, 68 millones por ganancia ocasional. Venta de casa, ganancia ocasional. ¿Cómo sé que es ganancia ocasional? Porque la adquirí en el año 2016. Recuerden que la ganancia ocasional es la venta de activos fijos superiores a 2 años, poseídos superiores a 2 años. ¿Sí? Estos se colocan. Entonces, cédula de trabajo, volvemos a la declaración. Aquí van los ingresos de trabajo, renta de capital, renta no laboral. Aquí van los ingresos de pensiones y los ingresos de los dividendos. La pregunta de Ana María, ingresos por ganancia ocasional. Observen, ingresos por ganancia ocasional del país, del exterior y de las entidades controladas en el exterior. Entonces, ingresos por ganancia ocasional, ¿dónde va la venta del carro y venta de la casa? Aquí, en este renglón por ingresos por ganancia ocasional. Quiere decir que estos dos valores, estos 328 millones de pesos, van a ir aquí. ¿En dónde? En el renglón de ganancia, ingresos por ganancia ocasional, 328 millones. Costos por ganancia ocasional. ¿Cuál es el costo? Pues el valor patrimonial que usted haya declarado en el año inmediatamente anterior. Entonces, ¿cuál es el costo? Aquí en la nota dice, valor de la compra del vehículo vendido. ¿Cuánto le costó el vehículo? 75 millones de pesos. ¿Sí? Valor de la patrimonial de la casa vendida. Año 2018, 132 millones de pesos. Significa que ustedes van a hacer otra cédula. Entonces, ustedes van a colocar ingresos por ganancia ocasional. Entonces, si ustedes colocaran, entonces ustedes dirían aquí en el anexo de ingresos, ojo, otro ingreso. Por eso le decía, es como otra cédula. Yo tal vez en alguna vez le decía, nosotros tenemos varias cédulas, varias depuraciones. Renta de trabajo, renta no laboral, renta de capital, renta de dividendos, renta de pensiones y la renta por ganancia ocasional, porque esa también tiene una depuración distinta. Entonces, ¿usted cómo lo haría? Entonces, usted tendría que colocar ingresos por ganancia ocasional. Entonces, venta de vehículo.
me olvidó escribir, vehículo. ¿Cuánto es el vehículo? ¿Por cuánto lo vendí? Por 68 millones. Alguien que tenga por ahí el trabajo me ayude. La venta de la casa. 68. Y lo compró por... Pero venta de la casa. ¿Por cuánto la venta de la casa? 260. 260 mil, 200 millones, 260 millones. ¿Qué significa? Total ingreso por ganancia ocasional. La sumatoria de los dos valores. Ahora vamos a mirar costos por ganancia ocasional. ¿Cuánto vale, cuál es el costo del vehículo? 75 millones. 75 millones. Ojo, para los que estén despiertos, pregunta de parcial, si algún día vamos a hacer algún parcial, ¿no? ¿Cuál es el costo de la casa? 132 millones. 132 millones. 132 millones. Total costos, pues serían esto, 207. 207. Entonces, en el formulario de la declaración, aquí irían los 300 y aquí irían los costos por ganancia ocasional, 200 algo millones. 207. Los 207 millones. Ganancia ocasional 60. Listo, ojo con esa ganancia ocasional 60. Artículo. Miremos si artículo. Artículo 307.8, pero que esto, la pantallita me... ¿Aló? Aló. ¿Me escucha, Ana María? Sí, señor. Me siento, lo que no me gusta de estas clases es que me siento como solito aquí, hablando con el computador nomás. Artículo 308, profe. No, espera. 308, herencia, 300, utilidad en la venta de 311. Utilidad en la venta de la casa o apartamento. Sí, correcto. Miren lo que dice. Ojo con esto, porque esto les puede ayudar muchísimo. Este es el valor agregado que ustedes pueden tener cuando hagan una declaración de renta, compañeros. Miren lo que dice el artículo. Ana María, Señor. léalo, por favor. Estarán exentos los primeros 7.500 de las 7.500 UETs de la utilidad generada en la venta de la casa o apartamento de habitación de la persona natural contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre que la totalidad de los dineros recibidos como consecuencia de la venta sean depositados en las cuentas de ahorros denominadas Ahorros para el Fomento de la Construcción, AFC, y sean destinadas a la adquisición de otra casa o apartamento de habitación o para el pago total o parcial de uno o más créditos hipotecarios vinculados directamente con la casa o apartamento de habitación objeto de venta. En este último... Bueno, dejemos ahí. Listo. Ya lo que quieran, lo que le interesen, pues lean el artículo 311 raya 11. 311 raya 1, perdón. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Vuelvo al ejercicio. Si este contribuyente lo llama a usted y le dice, mire, doctor, voy a vender la casa. Usted lo primero que tiene que preguntarle es, ¿para qué va a vender la casa? Ah, es que me voy a comprar, me voy a ir de viaje. Ah, listo, no hay ningún problema. Ganancia ocasional, 0. Perdón, ganancia ocasional es 0. Por lo tanto, va a tener una ganancia ocasional ¿de cuánto?
de 328 menos 207. 121 millones. Ojo con esto. Y les voy a mostrar algo. Tengan mucho cuidado. Hace un momento alguien me decía, ¿y dónde queda el artículo 107? 107. Ojo, aquí no me puedo descontar los 75 millones de pesos. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, lo vendo por 68 y tengo un costo del 75, ¿cuánto estoy perdiendo por el carro? 7 millones de pesos. Y esos 7 millones de pesos, esa pérdida del carro, se la estoy imputando ¿a qué? A la utilidad de la casa. Porque en la casa, ¿cuánto es la utilidad de la casa? 260 menos 132, observen que me estoy ganando 128 por la casa. Pero si usted hace esta operación así, usted estaría haciendo mal la depuración porque usted estaría declarando una ganancia ocasional por 121, que no es cierto porque el carro no le genera ganancia. Por lo tanto, esta pérdida del carro usted no se la puede imputar a la ganancia ocasional de la casa. Por ende, el costo del vehículo, lo máximo que usted puede llevarlo es por los 68 millones de pesos que le cuesta, para que el carro no le genere ganancia, pero tampoco no le afecte la ganancia ocasional de la casa. Y entonces, en ese orden de ideas, el impuesto por ganancia ocasional, es del dulce 10%. ¿Sí? Entonces, ojo, señores contadores, usted le puede decir al cliente, el cliente le va a decir, mire, es que voy a vender la casa. Uy, pero es que la casa me costó tengo un valor patrimonial de 132 millones. Imagine que el contador me dijo que voy a tener que pagar 12 millones 800 de impuestos por ganancia ocasional. Y usted le pregunta, bueno, ¿y usted para qué va a hacer para qué va a vender la casa? No, es que me voy a comprar otra casa que me vale 400 millones de pesos y la vendo para pagar la cuota inicial. Usted puede decir, no, si quiere le doy una asesoría y le cobro X plata y le ahorro los 200, pagarle los 12 millones 800. ¿Cómo? Señor, si usted va a vender estos 200 casas en 260 millones para comprar otra, pues coja estos 260 millones y abra una cuenta AFC y consigne los 260 millones. Y con eso compra la casa o el apartamento. Por lo tanto, estos 260 millones, dice la norma, el artículo, que se toma los 7.500 VTs de la utilidad generada en la venta de la casa, se tomará como exentas. Por lo tanto, 7.500 VTs por 34.270 son 257 millones. Quiere decir que si usted le hace consignar a este señor los 260 millones a una cuenta FC para que con esa plata compre otra casa o pague una deuda hipotecaria, significa que la renta exenta van a ser los 128 millones de pesos. Ganancia ocasional, 0. Impuesto, 0. Observen que una buena asesoría le ahorró al contribuyente 12 millones 800, diciéndole que siempre y cuando esta casa o el producto de esta casa se utilice para lo que dice el artículo 211. ¿Para qué? Que el total de los dineros recibidos sean depositados en la cuenta de AFC y destinados para la adquisición de una casa o apartamento o para el pago total o parcial de uno de los créditos hipotecarios vinculados directamente a la casa. Entonces, Ana María, aquí en este formulario es de esa depuración de la renta, perdón, en esto, 65, renta por ganancia ocasional, costo por ganancia ocasional grabada o exentas y ganancia ocasional. Aquí ya se liquidan los impuestos. Descuentos tributarios. ¿Qué son los descuentos tributarios? Impuestos pagados en el exterior, donaciones. Observen que
aquí en el taller, el señor hace una donación a la Universidad Surcolombiana por 3.500.000. La norma establece que las donaciones se toman como un descuento tributario al 25%. Quiere decir que usted va a tener un descuento tributario por 875. ¿Dónde lo va a colocar? Aquí en donde dice descuento tributario como donaciones. Usted ya ha calculado el impuesto de la cédula general, de la cédula de dividendos, que ya ustedes más o menos lo trabajan. Y aquí suman toda la depuración. Renta líquida por la cédula general, por los dividendos. Y total impuesto sobre la renta líquida. Renta presuntiva, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí lo de las donaciones, total de donaciones. Impuestos de ganancia ocasional. Si genera ganancia ocasional, aquí tiene que liquidar la ganancia, el impuesto de ganancia ocasional, que es el 10%. Descuento por impuestos pagados en el exterior. Eso es para aquellas personas que tributan en el exterior, allá cobran impuestos, él puede descontarse el impuesto que haya pagado en otros países. Total impuesto a cargo, pues es la sumatoria del impuesto de renta más el impuesto de ganancia ocasional. Anticipo de renta del año anterior. Significa que ustedes tienen que ir a mirar la declaración del año 2018 si se liquidó un anticipo. Que en este caso, para nosotros, el anticipo de renta para el año gravable 2020, se liquidaría aquí. Entonces, por favor, léanse el artículo 807, cómo se determina el anticipo para el año siguiente. ¿Qué quiere decir? Que si estamos haciendo la declaración de renta del 2019, usted puede liquidar el anticipo para el año 2020 y puede descontarse el anticipo que usted liquidó en la declaración de renta del año anterior. Venga, yo muestro, miremos un ejemplo. No tengo aquí declaraciones de renta que yo pueda mostrar. Entonces, volviendo al tema, aquí liquidamos este artículo este renglón 87, léanse el artículo 807, ¿cómo liquido el anticipo para el año siguiente? Alguien me preguntaba hace un momento que qué hacía con la retención. Mire, dice retenciones año gravable a declarar. Entonces, aquí hay retenciones. ¿Cuáles retenciones? Mira, aquí hay varias. Una, retención en la fuente por salarios, 4 millones. 2, retención en la fuente por la venta del vehículo, el 1%. 3, fuente por la venta de la casa, el 1%, 260 millones. Significa que hay 3 retenciones. Retención en la fuente por los 68 millones, es el 1%. 680. 2.600.000. ¿Sí? Más esto significa que en ese renglón iría lo que esa persona pagó de retención en la fuente. ¿Cuánto? 7.405.000. Bueno, 7.406.000 porque se aproxima al múltiplo de 1.000. Entonces, en este renglón, retenciones año gravable a declarar, suma todas las retenciones que le hayan practicado. No hay más retenciones, ¿sí? En ese renglón. Aquí dice saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación. Aquí en el taller creo que dice, ¿hay saldo a favor? No, no hay saldo a favor. Ojo que aquí se dice anticipo de renta 2019, 3.256.000. Observen que el ejercicio le está diciendo que en este renglón, anticipo de renta liquidado del año anterior, sí tenemos un saldo. ¿Cuál? 3.256.000. Sí deben colocarlo. Saldo a favor no dice, entonces 0.
Retenciones, pues los 6 millones de pesos. Anticipo para el año siguiente, pues la diferencia de los, perdón, hay que calcular el artículo 807, léanselo y lo calculan. Ya después, sí determinan el valor a pagar o el saldo a pagar, o en su efecto, o el saldo a favor. Entonces, eso sería, en términos generales, cómo se debe diligenciar una declaración de renta. Ya hay que revisar la cédula general, la cédula de pensiones, la cédula de dividendos, y ya les expliqué cómo se liquida, cómo se depura la cédula por ganancia ocasional. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Los que estén despiertos. Profe, las libranzas. Las libranzas, muy bien. ¿Qué pasa con las libranzas? ¿Qué son las libranzas? ¿Qué son las libranzas? Ojo, aquí, aportes obligatorios a salud, aportes obligatorios a pensión, aportes voluntarios a pensión, libranzas. Estas libranzas, ¿qué son? ¿Qué es una libranza? ¿Alguien me podía acordar qué es una libranza? Dice, es un mecanismo de recaudo de cartera en donde el deudor autoriza a su entidad empleadora a descontar de su nómina mensual o quincenal una suma determinada para aplicar la cancelación de sus obligaciones. Listo. Supongamos que Duan trabaja en una fábrica y él va y le dice a Confamiliar, présteme 5 millones de pesos. Confamiliar le dice, sí, claro, por libranza. Entonces él autoriza para que de la nómina le descuenten ese valor y pague el crédito. Entonces significa, ¿eso tiene repercusiones en la declaración de renta? No. Eso es solamente un distractor. Eso no tiene nada que ver con la declaración de renta, porque lo único que está haciendo usted es como si sacara la plata del bolsillo y fuera y pagara un crédito a la entidad financiera. Significa que esta libranza no afecta la declaración tributaria. Es un descuento que le coloqué ahí, como si de pronto aquellos empleados que le descuentan por alimentos o le descuentan por algún embargo. Eso no tiene nada que ver con la declaración. Lo único que hace es disminuir el sueldo de el valor a pagar. ¿Qué le afecta? Los aportes voluntarios a pensión, los aportes obligatorios a salud y pensión y la retención en la fuente. Observen que la retención en la fuente ya dijimos que va en el formulario, pero en la sección de retención. Eso no se toma como un descuento tributario en la depuración. Eso solamente va es cuando esté liquidando la declaración de renta. ¿Listo, compañeros? ¿Qué otra duda tenemos? Profe, entonces, ¿lo del combustible tampoco iría? Perfecto, empecemos a mirar. Entonces, ¿intereses de vivienda aplica? Sí. ¿Para la renta de qué? De trabajo. ¿Intereses de tarjeta sirven? Para nada. Los intereses de tarjeta de crédito no sirven para nada. ¿Combustible de la finca sirve? ¿Qué dicen? Sí, para la renta de capital, ¿no? Claro, perfecto. Sirve para la renta no laboral. ¿Por qué no laboral? Observen que tiene ingresos, venta de productos agrícolas. Venta de productos agrícolas, 45 millones. Significa que el combustible que utiliza para la finca sí puede tener relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con los ingresos del café. ¿Sí? Costos de la finca, pues su nombre lo dice, costos de la finca. Impuesto predial de la casa. ¿Lo puedo descontar? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice Lina? ¿Se fue Lina? No, aquí estoy. No, ese no. ¿Cómo, profe? Lina, ¿me puedo descontarlo? ¿Me puedo descontar el impuesto predial de la casa?
No, porque si no la tiene arrendada, ¿no? No, profe, Ojo, Debería. que aquí Pero hay está formas de arrendada, arrendamiento. está arrendada. Pero está arrendada, entonces es un costo o un gasto que se puede. Perfecto. El impuesto predial de la casa sí es un gasto, pero ¿qué? De la renta de capital. Sí, eso es lo que está arrendado. Impuesto predial del apartamento, no porque el apartamento no lo tengo arrendado, lo que tengo arrendado es la casa. Gastos de estudio de posgrados, ¿puedo utilizarlo? No. Gravamen al movimiento, gravamen el movimiento financiero, recuerden que sí, al 50%. Y la donación, recuerden que la donación es ¿qué? Un descuento tributario. ¿Listo? Señor. Rendimiento financiero. Importantísimo. Aquí hay una situación. Para renta 2019 no se puede. Para renta 2020 sí se podría. Esperemos por ahí, demandaron a ver si hay posibilidades de que como la ley 2010 eliminó o mejor volvió a la vida el componente inflacionario, mientras que la ley 1932 lo había eliminado. Entonces estamos esperando a ver si prospera para que se vuelva a aplicar el componente inflacionario, pero en estos momentos no aplica para renta 2019, aplicaría para renta 2020. 20. Listo, compañeros, creo que fue la ilustración a términos generales sobre cómo diligenciar declaración. Significa que para dentro de 8 días espero que me presenten los anexos, tanto de ingresos como de patrimonio, y la declaración de renta depurada o diligenciada. Si tienen alguna inquietud, pues si gustan, me podría enviarle una invitación el viernes a las 7:30 de la noche. ¿Sabes? ¿Me acuerda? El viernes a las 7:30 de la noche me voy a conectar por ahí una media hora